El zumbido suave y potente del Bugatti Chiron, azul metálico, resonaba a lo largo de las carreteras que bordeaban los acantilados de la costa amalfitana. Máximo De Luca, un magnate italiano de 38 años, disfrutaba de la libertad y el control que su vida llena de lujos le proporcionaba. El sol, descendiendo lentamente en el horizonte, bañaba el mar Tirreno con tonos dorados y esmeralda, creando una imagen perfecta. Pero en su interior, todo parecía vacío. Mientras sus ojos vagaban por las curvas de la carretera, su mente se perdía en pensamientos sobre su imperio de autos de lujo, Eros Motors, y como su éxito no lograba llenar el vacío que sentía. De repente, algo llamó su atención. A su izquierda, un rebaño de ovejas descendía lentamente por la ladera de la montaña. Desviando la mirada por un segundo, no notó la curva cerrada que se aproximaba. Cuando sus ojos regresaron al frente, ya era demasiado tarde. Una figura apareció en el camino. Una joven, vestida con un sencillo vestido de cuadros, sostenía una canasta de frutas. Su cabello oscuro trenzado caía sobre sus hombros. Máximo pisó el freno con fuerza, pero el Bugatti derrapó. Aunque el coche apenas la rozó, el impacto fue suficiente para hacerla perder el equilibrio. La canasta cayó de sus manos, y las frutas rodaron por el asfalto mientras ella se desplomaba, golpeándose la cabeza contra el pavimento. Máximo salió del coche con el corazón acelerado. El mundo a su alrededor parecía detenerse mientras se arrodillaba junto a la joven inconsciente. La lluvia comenzó a caer suavemente, mojando su cabello trenzado y su rostro pálido. «Dios mío», murmuró Máximo, con las manos temblando, mientras intentaba despertarla. «Por favor, despierta, despierta». No hubo respuesta. La culpa y el miedo se apoderaron de él. ¿Cómo había permitido que esto ocurriera? Toda su vida había estado bajo su control, pero ahora, en un solo instante, todo parecía desmoronarse. Levantó a la joven en sus brazos, sintiendo lo ligera que era, y la colocó con cuidado en el asiento de su coche. El contraste entre el lujoso interior de cuero y la simplicidad de la joven campesina era evidente. Sin perder más tiempo, Máximo arrancó el coche y condujo a toda velocidad hacia el hospital más cercano. El único pensamiento en su mente era salvar la vida de la joven que acababa de atropellar. Al llegar al hospital, frenó bruscamente frente a la entrada de emergencias. Un médico y dos enfermeras, alertados por el sonido del Bugatti, salieron rápidamente. Sin decir una palabra, colocaron a la joven en una camilla y la llevaron al interior. Máximo lo siguió, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en su vida, algo fuera de lo material ocupaba sus pensamientos. Unas horas más tarde, una enfermera le informó que la joven estaba en coma. El diagnóstico inicial indicaba un trauma craneal severo, y los médicos no podían asegurar que no quedaran secuelas permanentes. Máximo se sintió abrumado por la culpa. No podía apartar los ojos de su rostro inerte, preguntándose cómo había permitido que su vida llegara a este punto. Cuando la enfermera lo llevó a la habitación donde la joven descansaba, Máximo se sentó junto a su cama, observando su respiración suave y entrecortada. Su imponente figura contrastaba con la fragilidad de la joven. No podía apartar la vista de ella. ¿Quién era? ¿Cómo había llegado a estar en su camino? Mientras se perdía en sus pensamientos, los párpados de la joven se movieron ligeramente. Al principio fue apenas un espasmo, pero luego sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando bajo la luz suave de la habitación. «¿Quién eres?», balbuceó la joven, con una voz débil y entrecortada. Máximo se inclinó hacia ella, con el corazón latiendo aún más fuerte. «Soy Máximo De Luca», dijo, su voz quebrándose. Esto fue culpa mía. Lo siento tanto. Haré lo que sea necesario para que te recuperes. No te dejaré sola en esto». Los ojos de la joven lo miraron con confusión, pero en su mirada había algo más profundo, algo que parecía tocar el alma de Máximo. En ese instante, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal y compartirla para que no te pierdas el increíble desenlace que está por venir. Máximo permaneció sentado junto a la cama de Caterina, observando su respiración frágil y su rostro aún marcado por el accidente. Aunque no la conocía, había algo en su presencia que lo inquietaba profundamente. El remordimiento comenzaba a pesarle en el alma, una emoción que no solía experimentar. Durante años, había estado rodeado de lujos, riqueza y poder, pero en ese momento, nada de eso parecía importar. La enfermera entró en la habitación para revisar los signos vitales de Caterina. Máximo aprovechó la oportunidad para hacer preguntas sobre su estado. «¿Cómo está?», preguntó, su voz cargada de preocupación.
Es demasiado pronto para saberlo con certeza, respondió la enfermera mientras ajustaba uno de los monitores. La inflamación en su cerebro aún es significativa. Necesitamos esperar a que su condición se estabilice antes de poder hacer un diagnóstico definitivo. Máximo asintió en silencio. Nunca antes había sentido tanta impotencia. A lo largo de su vida, siempre había controlado cada aspecto de su existencia, desde sus empresas hasta sus relaciones. Pero ahora, frente a una situación que escapaba de su control, se encontraba completamente desarmado. Los días pasaron lentamente. Máximo continuaba visitando a Caterina en el hospital, sin saber muy bien por qué. Algo lo empujaba a estar cerca de ella. Quizás era la culpa, o tal vez era la necesidad de redención. Entre sus visitas, comenzaba a cuestionarse sobre el rumbo de su vida. Eros Motors, su prestigiosa marca de automóviles de lujo, ya no lo llenaba como antes. El éxito, el dinero, las fiestas, todo aquello que alguna vez había considerado importante, de repente parecía vacío. Una tarde, mientras estaba sentado junto a la cama de Caterina, su teléfono sonó. Era su asistente personal, recordándole sobre una reunión importante con inversores internacionales. Máximo miró la pantalla del teléfono y luego a la joven que yacía inmóvil en la cama. Con un suspiro, apagó el dispositivo. Por primera vez, algo dentro de él le decía que aquella reunión no era lo más importante en ese momento. A medida que los días avanzaban, la desconexión de Máximo con su antigua vida se hacía más evidente. Bianca Regina, su prometida, lo llamaba constantemente, exigiendo explicaciones sobre su ausencia y preguntando cuándo regresaría. Sin embargo, cada vez que Máximo intentaba responder, las palabras se le atragantaban. Se daba cuenta de que su vida con Bianca, por más glamurosa que fuera, estaba construida sobre una base superficial. La joven campesina, por otro lado, representaba algo completamente opuesto: sencillez, vulnerabilidad, autenticidad. Una tarde, mientras Máximo observaba la lluvia golpear suavemente la ventana del hospital, su mente comenzó a divagar. ¿Cómo había llegado a este punto? Toda su vida había sido una búsqueda constante de éxito y validación externa. Pero ahora, frente a la fragilidad de la vida humana, esas metas parecían insignificantes. Quizás, después de todo, el verdadero éxito no se medía en términos de riqueza o poder, sino en las conexiones humanas y en la capacidad de amar y ser amado. Caterina, aunque aún inconsciente, parecía estar transformando su vida de una manera que Máximo nunca habría imaginado. Una tarde, mientras reflexionaba sobre todo esto, la puerta de la habitación se abrió. El médico que atendía a Caterina entró, acompañado de una enfermera. «Señor De Luca», dijo el médico, «tenemos noticias sobre la condición de Caterina». Máximo se levantó de su silla de inmediato, el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué sucede? ¿Se está recuperando?». El médico asintió lentamente. «Hay signos de mejoría. La inflamación en su cerebro ha comenzado a disminuir, y creemos que pronto podrá despertarse por completo. Sin embargo, aún es pronto para hacer predicciones sobre posibles secuelas». El alivio inundó a Máximo, pero con él llegó también un nuevo sentimiento: la incertidumbre. ¿Qué pasaría cuando Caterina despertara? ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría al saber que él era el responsable de su accidente? Esa noche, mientras se dirigía a su mansión, las luces de la ciudad brillaban en la distancia. A pesar de estar rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, Máximo se sentía más solo que nunca. Su vida, antes tan controlada y definida, ahora parecía llena de preguntas sin respuesta. Por primera vez en años, se dio cuenta de que estaba buscando algo más profundo, algo que ni el lujo ni el éxito podían ofrecerle. El rostro de Caterina, frágil y vulnerable, seguía apareciendo en su mente. ¿Era posible que ella tuviera las respuestas que él tanto buscaba? Y si, de alguna manera, este accidente no era solo una tragedia, sino una oportunidad para algo más grande? Al tercer día de su estancia en el hospital, algo cambió. Caterina comenzó a mostrar más signos de recuperación. Máximo, quien ya estaba acostumbrado a pasar horas sentado junto a su cama, se sorprendió cuando la vio mover ligeramente los dedos y abrir lentamente los ojos. Su respiración se volvió más firme, y por primera vez desde el accidente, ella parecía consciente de su entorno. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz débil, mientras sus ojos intentaban adaptarse a la luz suave de la habitación. Máximo, sentado en una silla junto a su cama, se inclinó hacia adelante. «Estás en el hospital. Tuvimos un accidente», dijo en voz baja, lleno de culpa. «Yo, lo siento tanto». Caterina parpadeó, tratando de recordar lo que había sucedido, pero su mente parecía estar en una neblina. «¿Qué pasó?»,
Preguntó, frunciendo ligeramente el ceño. Te atropellé, respondió Máximo, sus palabras pesando en el aire. Fue un accidente. No te vi a tiempo. Lamento mucho lo que te hice. La mirada de Caterina, aunque aún débil, se suavizó. En lugar de mostrar enojo o resentimiento, parecía aceptar la situación con una calma inesperada. Estoy viva, eso es lo que importa, murmuró, cerrando los ojos nuevamente por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Los días siguientes fueron de lenta recuperación. Caterina seguía débil, pero su estado mejoraba gradualmente. Máximo no la dejaba sola, pasando la mayor parte del tiempo en su habitación, asegurándose de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Había algo en ella que lo conmovía profundamente, una fuerza tranquila que contrastaba con su propia vida de caos y opulencia. Una tarde, mientras el sol bañaba la habitación con su luz cálida, Caterina lo miró con una intensidad que Máximo no había visto antes. «Tengo que pedirte algo», dijo, su voz aún suave, pero cargada de determinación. Máximo, sentado a su lado, se inclinó hacia ella, atento. «Lo que sea», respondió con sinceridad. «Haré lo que sea para compensar lo que te hice». Caterina respiró hondo y, tras un momento de silencio, habló. «Quiero que te cases conmigo». Las palabras de Caterina cayeron como una bomba en el aire. Máximo la miró, incrédulo, pensando que tal vez no había escuchado bien. «¿Qué?», balbuceó, atónito. «Quiero que te cases conmigo», repitió Caterina, esta vez con más firmeza. «Sé que no tiene sentido, pero es lo único que quiero». Máximo estaba completamente desconcertado. Se quedó en silencio por unos instantes, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Por qué alguien como Caterina, una joven humilde, pediría algo así? «No entiendo», dijo finalmente. «¿Por qué me pedirías algo como eso?» Caterina bajó la mirada, sus dedos jugueteando con las sábanas. Su fragilidad física contrastaba con la fuerza de su petición. «Porque siento que no me queda mucho tiempo», dijo en voz baja. «No sé si voy a sobrevivir a este accidente, y no quiero morir sin haber experimentado lo que es ser amada. Aunque sea por un momento, aunque sea una ilusión». Las palabras de Caterina golpearon a Máximo con una intensidad que no esperaba. En su vida, siempre había tratado el amor como algo trivial, una transacción más en su mundo de lujo y poder. Pero aquí estaba esta joven, alguien que había sufrido por su culpa, pidiéndole algo que él nunca había considerado con seriedad, un acto de amor auténtico, aunque fuera temporal. «Pero», comenzó a decir, dudando, «esto no es algo que puedas pedir así como así». «¿Por qué yo?». Caterina lo miró directamente a los ojos, con una vulnerabilidad que lo desarmó. «Porque tú has estado aquí conmigo todo este tiempo», respondió. «Me salvaste, te quedaste. Y aunque no nos conocemos, siento que si alguien puede hacerme sentir amada antes de que sea demasiado tarde, eres tú». Máximo sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Cómo había llegado a este punto? Como un hombre como él, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se encontraba ahora enfrentando una petición tan cargada de significado y emoción. «No sé qué decir», confesó, su voz temblando ligeramente. «No tienes que decir nada ahora», respondió Caterina, sus ojos aún fijos en los de él. «Solo piénsalo. Pero por favor, no me dejes morir sin haber sentido lo que es ser amada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Máximo, un hombre que siempre había tenido todas las respuestas, se encontraba ahora ante una decisión que lo desafiaba de una manera que nunca había experimentado. El peso de la culpa y el deseo de redimirse lo aplastaban, pero había algo más profundo en juego, la posibilidad de que, al cumplir el deseo de Caterina, también pudiera encontrar algo que ni todo su dinero había podido darle. Esa noche, mientras regresaba a su mansión, las palabras de Caterina seguían resonando en su mente. ¿Debería cumplir su deseo? ¿Era justo? ¿O estaba buscando redimirse a través de una ilusión? No podía evitar preguntarse si, al final, ambos estaban buscando lo mismo, un propósito, un significado más allá de lo material. Máximo había pasado la noche en vela, incapaz de apartar de su mente la petición de Caterina. Se paseaba por su mansión vacía, rodeado de arte y mobiliario caro, pero nada de eso parecía llenar el espacio que se había abierto en su corazón. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Un simple accidente lo había arrastrado a una encrucijada emocional que ni todo su dinero ni su poder podían resolver. A la mañana siguiente, aún perturbado por la decisión que tenía que tomar, recibió una llamada de Bianca Regina. Era inevitable que tarde o temprano ella descubriera su prolongada ausencia, y como de costumbre, no iba a ignorar el asunto. «¿Dónde estás, Máximo?»,
Su voz sonaba firme, pero había un toque de preocupación detrás de su tono severo. He estado llamándote, pero no has respondido. ¿Qué está pasando? Máximo, que aún no estaba listo para contarle la verdad, vaciló. He tenido que ocuparme de algo personal, dijo, intentando sonar neutral. ¿Personal? ¿Qué podría ser más importante que nuestras reuniones y la boda que estamos planeando? Insistió Bianca, impaciente. Máximo, necesito respuestas. Máximo inhaló profundamente, sabiendo que no podría seguir evitándola. Sabía que su vida con Bianca, basada en el lujo y las expectativas sociales, estaba en un punto crítico. Había llegado el momento de enfrentarlo. Tuve un accidente, confesó finalmente, con un tono más suave. Atropellé a una joven y la llevé al hospital. He estado con ella desde entonces. El silencio del otro lado de la línea fue breve pero intenso. Bianca no era del tipo que se conmovía fácilmente, y pronto dejó claro lo que pensaba de la situación. ¿Estás diciéndome que has estado cuidando a una desconocida en el hospital? ¿Y qué pasa con tu vida, con nuestra vida? Su voz se volvió más fría, más distante. Máximo, esto no es racional. ¿Por qué te preocupas tanto por una campesina que ni siquiera conoces? Esta locura tiene que terminar. El corazón de Máximo latía con fuerza. Sabía que Bianca no entendería. Para ella, todo era un asunto práctico, calculado. Pero para él, esta situación había tocado algo más profundo, algo que ni siquiera él podía describir completamente. Ella no tiene a nadie, respondió. Es mi culpa que esté en esa cama. No puedo simplemente abandonarla. Bianca hizo una pausa, claramente irritada por lo que acababa de escuchar. ¿Abandonarla? Máximo, no es tu responsabilidad. No puedes permitir que algo como esto destruya todo lo que hemos construido. Nuestra boda está en unas semanas. Los invitados, el consorcio, los planes. Su tono se volvió más desesperado. Tú no eres de los que pierden el control. Necesitas dejar esto atrás y regresar a tu vida real. Máximo cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de Bianca. Parte de él sabía que ella tenía razón. Su vida, tal como la conocía, se basaba en orden, control y logros. Pero otra parte de él sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba confrontando algo que realmente importaba. No puedo dejarla, respondió finalmente, con una convicción que lo sorprendió. No ahora. El silencio de Bianca fue largo esta vez, y cuando habló, su voz estaba cargada de desaprobación. Haz lo que quieras, Máximo, pero no voy a esperar indefinidamente. Si no arreglas esta situación, no habrá boda, y habrás arruinado todo por una absurda sensación de culpa. Máximo escuchó el clic del teléfono al colgarse. Bianca había dejado clara su postura, pero en su interior, algo había cambiado. No era solo culpa lo que lo mantenía al lado de Caterina. Había algo más, algo que estaba empezando a comprender. Esa tarde, regresó al hospital. Caterina estaba despierta, sentada en la cama, mirando por la ventana con una expresión tranquila. Parecía haber ganado algo de fuerza, aunque seguía siendo frágil. Hola, dijo, al verlo entrar. Pensé que no regresarías. Máximo se acercó, sin poder evitar sonreír levemente ante su franqueza. Prometí que no te dejaría sola, respondió mientras se sentaba a su lado. Y cumplo mis promesas. Caterina lo miró durante unos segundos, evaluando sus palabras, y luego habló con cuidado. Lo has pensado, ¿verdad? Preguntó, refiriéndose a su petición de matrimonio. Máximo asintió lentamente. La decisión que tenía que tomar seguía pesando sobre él, pero la idea ya no le parecía tan absurda como al principio. Lo he pensado, dijo, su voz más baja. Y todavía no sé qué hacer. Caterina sonrió, pero había un toque de tristeza en sus ojos. No tienes que hacerlo por compasión, murmuró. Si decides que no, lo entenderé. Máximo bajó la mirada. Las palabras de Bianca aún resonaban en su mente. Tenía una vida planificada, una boda esperada por todos sus círculos sociales. Pero al mismo tiempo, sabía que lo que Caterina le pedía no era un simple capricho. Era su forma de enfrentar lo que podía ser el final de su vida. No es por compasión, dijo finalmente. Pero necesito más tiempo para decidir. Caterina asintió, aceptando su respuesta. Tómate el tiempo que necesites, dijo suavemente. Pero si decides que sí, sabrás que me habrás dado más de lo que podrías imaginar. El conflicto interno de Máximo estaba lejos de resolverse. Sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría su vida por completo.
Estaba en un punto de no retorno, y pronto tendría que elegir entre su antigua vida y lo que su corazón le estaba revelando. Los días que siguieron fueron una mezcla de emociones para Máximo. El conflicto entre su antigua vida y la nueva realidad que enfrentaba lo consumía. Cada vez que regresaba a su mansión, se sentía más desconectado de todo lo que una vez había considerado importante. Las reuniones, los negocios, las expectativas de Bianca Regina, todo parecía insignificante en comparación con lo que estaba viviendo al lado de Caterina. Un día, mientras estaba sentado en su oficina, mirando las vistas de la ciudad desde la ventana, tomó una decisión. Se levantó, recogió su chaqueta y dejó todo atrás. Esa tarde, se dirigió directamente al hospital, sabiendo que había algo que debía hacer, algo que su corazón ya había decidido por él. Al llegar, encontró a Caterina sentada en su cama, con más color en sus mejillas y una sonrisa débil pero genuina en el rostro. Parecía haber ganado más fuerzas en los últimos días, aunque aún estaba lejos de recuperarse por completo. «Caterina», dijo Máximo mientras se acercaba a ella. Ella lo miró, levantando una ceja, curiosa por la seriedad en su tono. «He tomado una decisión», continuó, tomando una silla y sentándose a su lado. «Me casaré contigo». Caterina lo miró por un largo momento, procesando lo que acababa de escuchar. Sus ojos se llenaron de sorpresa, seguidos de una mezcla de gratitud y alivio. «¿Estás seguro?», preguntó en voz baja, casi temerosa de que él pudiera cambiar de opinión. «Sí», respondió Máximo, con una convicción que lo sorprendió incluso a él. «Esto no es por compasión, ni por culpa. Es porque siento que esto es lo correcto. Y quiero hacerlo». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Caterina, pero no de tristeza, sino de una profunda gratitud que no podía expresar con palabras. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, dejando que el peso de la decisión tomara su lugar entre ellos. El día del casamiento llegó más rápido de lo que ambos esperaban. Fue una ceremonia sencilla, pequeña y sin el glamour que habría caracterizado la boda que Bianca Regina había planeado. Sin embargo, esa simplicidad hizo que todo fuera más significativo. El sacerdote del hospital, un hombre mayor con una voz cálida, había accedido a oficiar la ceremonia. Estaban presentes 2 enfermeras, quienes se habían conmovido por la historia de Caterina y querían ser testigos de ese momento especial. Máximo, vestido con un traje azul oscuro, se encontraba parado junto a la cama de Caterina, mientras ella, recostada sobre unas almohadas, vestía un sencillo vestido blanco que una de las enfermeras había conseguido para la ocasión. «Estás hermosa», dijo Máximo en un susurro cuando la vio. Caterina, visiblemente débil pero con una luz en los ojos que no había mostrado desde el accidente, sonrió. «Nunca pensé que algo así podría pasarme», respondió, su voz suave y entrecortada. El sacerdote comenzó la ceremonia con palabras sencillas, pero llenas de significado. Habló sobre el amor, no como algo que se busca o se compra, sino como un regalo que surge cuando menos lo esperamos, a veces en los momentos más oscuros. «Un verdadero acto de amor», dijo el sacerdote con solemnidad, «no es aquel que espera ser correspondido. Es una entrega silenciosa, una renuncia a lo conocido por el bien del otro, aunque sea por un breve instante». Las palabras resonaron en la pequeña sala del hospital, envolviendo a los presentes en una atmósfera casi sagrada. Máximo, que había pasado gran parte de su vida controlando cada aspecto de su existencia, se sentía ahora fuera de control, pero no tenía miedo. En lugar de ello, sentía una paz que nunca antes había experimentado. El sacerdote bendijo los anillos, y con manos temblorosas, Máximo colocó el anillo en el dedo delicado de Caterina. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras ella, con una sonrisa débil pero sincera, deslizaba el anillo en el dedo de él. «Prometo que cuidaré de ti», dijo Máximo, su voz quebrada por la emoción. «No importa lo que pase, no estarás sola». Caterina lo miró profundamente, sus ojos llenos de una gratitud que iba más allá de las palabras. «Y yo prometo que siempre llevaré este momento en mi corazón», respondió ella, con una serenidad que parecía envolver todo. La ceremonia terminó con un beso en la frente, un gesto lleno de ternura y reverencia. Caterina, exhausta pero en paz, cerró los ojos mientras una sonrisa leve se dibujaba en su rostro. «A veces», dijo ella en voz baja, «el hogar del corazón no es un lugar, sino una persona». Máximo se quedó a su lado, en silencio, meditando sobre esas palabras. En ese momento, algo dentro de él comenzó a cambiar profundamente. Se dio cuenta de que todo lo que había acumulado en su vida, el dinero, el poder, las apariencias, eran cosas vacías comparadas con lo que acababa de experimentar. El amor, en su forma más pura, no se encontraba en el brillo de las posesiones materiales,
sino en los pequeños gestos que iluminaban los momentos más oscuros. Días después, mientras estaba sentado junto a ella, Máximo no podía dejar de preguntarse algo que había estado rondando su mente desde el accidente. «Caterina», dijo suavemente, «hay algo que no entiendo. ¿Por qué asumiste la culpa del accidente?» Caterina lo miró con suavidad, y tras una pausa reflexiva, respondió, «A veces el perdón no consiste en señalar quién tiene la culpa. Nace cuando encontramos paz dentro de nosotros mismos al aceptar nuestras imperfecciones y las de los demás». Máximo, desarmado por esa respuesta profunda e inesperada, sintió como una nueva verdad comenzaba a arraigarse dentro de él. Y entonces, en ese silencio compartido, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días posteriores al casamiento fueron una montaña rusa emocional para Máximo. Aunque la ceremonia había sido sencilla y sin el lujo al que estaba acostumbrado, se dio cuenta de que había significado más para él que cualquier otro momento en su vida. Cada vez que miraba a Caterina, su fragilidad y su espíritu tranquilo lo llenaban de una paz que no había experimentado antes. Una tarde, mientras Caterina descansaba después de una serie de tratamientos, Máximo decidió dar un paseo por los jardines del hospital. Necesitaba claridad. Los eventos recientes lo habían dejado lleno de preguntas, no solo sobre su futuro con Caterina, sino sobre su propio ser. Se encontró caminando sin rumbo, sus pensamientos girando en torno a las palabras de Caterina durante la ceremonia. Había algo en su simplicidad, en su aceptación tranquila de la vida tal como era, que lo desconcertaba. ¿Cómo podía ella, después de haber pasado por tanto dolor, encontrar la paz? ¿Cómo podía él, con todo lo que tenía, sentirse tan vacío? Mientras caminaba por los jardines, Máximo se cruzó con Nona Juana, una vecina anciana de Caterina que había venido a visitarla. Nona Juana era conocida por ser una mujer sabia en el pueblo, alguien a quien muchos acudían en busca de consejos. Su rostro estaba marcado por los años, pero sus ojos brillaban con una sabiduría serena que a menudo desarmaba a quienes la conocían. «Señor de Luca», dijo ella con una sonrisa cálida al verlo. «Me alegra que haya decidido acompañar a Caterina en este momento. Tiene un corazón generoso, aunque a veces no lo parezca». Máximo, sorprendido por su comentario, se detuvo y la miró, sin saber muy bien cómo responder. «No sé si es generosidad», dijo finalmente. «Siento que estoy en una búsqueda de algo que no sé cómo describir». Nona Juana asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que le estaba sintiendo. «Eso es porque no se puede describir», respondió con una sonrisa suave. «El alma busca lo que el corazón no puede explicar. Pero a veces, en la simplicidad de la vida, encontramos las respuestas que hemos estado buscando durante años». Máximo frunció el ceño, intrigado por sus palabras. La anciana lo invitó a sentarse en un banco bajo la sombra de un árbol cercano, y él aceptó. «Caterina», continuó Nona Juana, «es una joven que siempre ha sabido apreciar las pequeñas cosas. Nunca ha necesitado el brillo del oro ni el sonido del dinero para ser feliz. Para ella, la vida ha sido un regalo, incluso en medio de las dificultades. Tal vez esa es la lección que usted también debe aprender». «Pero, ¿cómo?», preguntó Máximo, sintiéndose abrumado por la simplicidad de esa idea. «He construido toda mi vida alrededor de tener más, de lograr más. ¿Cómo puedo simplemente soltar todo eso?». Nona Juana lo miró con una sonrisa comprensiva. «La vida no se trata de soltar todo, sino de aprender a dar lugar a lo que realmente importa. Usted ha encontrado en Caterina algo que no había encontrado en su vida anterior. Tal vez es hora de descubrir qué significa eso para usted». Las palabras de Nona Juana resonaron profundamente en el corazón de Máximo. No se trataba de abandonar todo lo que había construido, sino de encontrar un nuevo equilibrio, un propósito que fuera más allá de lo material. Se despidió de la anciana con una sensación renovada de claridad. Cuando regresó a la habitación de Caterina, ella estaba despierta, mirándolo con una sonrisa suave. «Te ves diferente», dijo ella, notando el cambio en su expresión. Máximo se sentó a su lado, tomando su mano entre las suyas. «Estuve hablando con Nona Juana», dijo. «Me hizo pensar en muchas cosas, en lo que realmente importa». Caterina lo miró con ternura, como si entendiera lo que le estaba tratando de decir, aunque no necesitara explicaciones. «La vida es así», murmuró ella. «A veces, lo que más necesitamos está justo frente a nosotros, pero no lo vemos hasta que estamos listos». Máximo asintió, sus pensamientos aún girando en torno a las palabras de la anciana. Sentía que, por primera vez, estaba comenzando a ver con claridad. La vida que había vivido hasta ahora, llena de éxitos materiales, no le había dado la satisfacción que había estado buscando. Pero aquí,
En este hospital, al lado de una joven que no tenía nada de lo que él valoraba en su mundo, estaba encontrando algo más valioso que todo el oro del mundo. Durante los días siguientes, Máximo comenzó a visitar a Caterina con una nueva perspectiva. En lugar de sentirse abrumado por la culpa o el deseo de redimirse, se dio cuenta de que estaba aprendiendo de ella. Caterina, a pesar de su debilidad física, le enseñaba a apreciar los pequeños momentos, los silencios compartidos, las sonrisas que no necesitaban palabras. Cada día con ella era una lección de humildad y gratitud. Una mañana, mientras tomaban el desayuno juntos en la habitación del hospital, Caterina le habló de sus sueños antes del accidente. Había querido abrir una pequeña granja de frutas, un lugar donde pudiera vivir de la tierra, tranquila y en paz. Siempre soñé con un lugar donde pudiera sentirme conectada con la naturaleza, dijo. No es un sueño grande, pero es lo que siempre he querido. Algo simple, algo que me permita vivir en paz. Máximo la escuchaba atentamente, y por primera vez en su vida, comenzó a imaginarse a sí mismo en ese tipo de vida. Una vida simple, lejos del caos de los negocios, donde pudiera encontrar la paz que tanto había anhelado. Tal vez, dijo él suavemente, podríamos hacer ese sueño realidad. Caterina lo miró sorprendida. ¿Hablas en serio?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y esperanza en su voz. Sí, respondió Máximo. Tal vez sea el momento de que ambos comencemos algo nuevo. La noticia de que Máximo había decidido casarse con Caterina no tardó en llegar a los oídos de Bianca Regina. Al principio, se negó a creerlo. ¿Cómo podría su prometido, el poderoso magnate que había construido un imperio a base de control y perfección, haberse involucrado con una joven campesina? Bianca, acostumbrada a que todo girara en torno a su mundo de lujo, no estaba dispuesta a permitir que su relación se desmoronara sin luchar. Un día, mientras Máximo estaba en el hospital con Caterina, recibió una llamada inesperada. Era su asistente personal, que le informaba que Bianca Regina había llegado a la mansión y lo estaba esperando. Sabía que esta conversación era inevitable, y aunque la idea de enfrentarla lo inquietaba, también sentía que había llegado el momento de cerrar ese capítulo de su vida. Al regresar a su mansión, Bianca ya lo esperaba en el salón principal. Llevaba un vestido de alta costura, impecable como siempre, y su expresión de indignación dejaba claro que no iba a permitir que esto terminara en sus términos. Máximo, ¿cómo pudiste hacerme esto?, comenzó, su tono lleno de incredulidad. Nos hemos comprometido, tenemos una boda en camino, y de repente desapareces, te involucras con una desconocida y te casas con ella. ¿Qué diablos está pasando? Máximo se quedó en silencio por un momento, observando a Bianca. Su belleza y su elegancia seguían intactas, pero ahora se daba cuenta de cuánto había cambiado su percepción de ella. Antes, la admiraba por su ambición y su postura impecable en la alta sociedad. Pero ahora, después de todo lo que había vivido con Caterina, veía esas cualidades como algo superficial, algo que ya no lo atraía. Bianca, lo siento, dijo finalmente, con un tono calmado pero firme. No quise que esto terminara así, pero las cosas cambiaron. Mi vida cambió. ¿Cambió?, replicó Bianca con sarcasmo. Por supuesto que cambió. Dejaste todo por una chica que no conoces, que no tiene nada que ofrecerte. ¿Cómo puedes abandonar todo lo que hemos construido por una ilusión? Máximo dio un paso hacia ella, intentando explicarse. No se trata de lo que hemos construido, Bianca. Se trata de lo que me he dado cuenta que me falta. Con Caterina, descubrí algo que nunca tuve en todo este tiempo. Paz. Tranquilidad. Algo real. Bianca lo miró con los ojos entrecerrados, incapaz de entender lo que él intentaba decirle. ¿Paz?, preguntó con desdén. ¿Y crees que la encontrarás con ella? ¿Qué te hará feliz vivir en un mundo sin el lujo al que estás acostumbrado? Mira a tu alrededor, Máximo, dijo, extendiendo las manos para señalar la opulencia que los rodeaba. Esta es tu vida. Todo esto te pertenece. No puedes simplemente alejarte de todo porque sientes culpa. Máximo sacudió la cabeza. Sabía que Bianca no entendería. Para ella, el mundo se reducía a lo que se podía ver y tocar: dinero, poder, estatus. Pero para él, ese mundo ya no tenía el mismo valor que antes. No es culpa lo que siento, respondió, mirando a Bianca con honestidad. Es amor. Un amor que va más allá de lo que puedo comprar o controlar. Y sé que no lo entenderás, porque nuestra relación siempre fue sobre todo menos eso. Bianca retrocedió, herida por sus palabras, pero al mismo tiempo, enfurecida por lo que estaba escuchando. Máximo, estás cometiendo un error, dijo, su voz temblando de rabia.
¿De verdad crees que una vida con ella te dará todo lo que quieres? La realidad te va a golpear muy pronto, y cuando te des cuenta de que cometiste un error, será demasiado tarde. Máximo sabía que esta conversación no llevaría a ninguna parte. Había tomado su decisión, y aunque dolía ver la reacción de Bianca, también comprendía que su camino ya no podía estar ligado al de ella. Lo siento, Bianca, dijo, con un tono final. Esta es mi decisión. Ya no puedo seguir viviendo en el mundo que hemos construido juntos. Necesito algo más. Algo que ni tú ni todo esto me puede dar. Bianca se quedó en silencio por unos momentos, mirándolo con una mezcla de incredulidad y desprecio. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la mansión, su figura elegante desvaneciéndose por la puerta principal. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Máximo sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había terminado una etapa importante de su vida, pero sabía que lo que venía sería mucho más significativo. Por primera vez en años, sentía que estaba en el camino correcto, aunque no supiera exactamente hacia dónde lo llevaría. Esa noche, regresó al hospital con una sensación de claridad. Caterina, como siempre, lo esperaba con una sonrisa, aunque su salud seguía siendo delicada. Máximo se sentó a su lado, tomó su mano, y en ese momento, supo que había hecho lo correcto. ¿Cómo te fue?, preguntó Caterina, percibiendo la seriedad en sus ojos. Terminé con Bianca, respondió con calma. Ya no hay vuelta atrás. Caterina lo miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. No dijo nada, pero en sus ojos, Máximo encontró el apoyo que tanto necesitaba. Sabía que había hecho sacrificios importantes, pero también sabía que el camino que había elegido era el que realmente lo haría feliz. Mientras sostenía la mano de Caterina, se dio cuenta de que todo lo que alguna vez había valorado en su vida anterior ya no tenía el mismo peso. La simplicidad y el amor que había encontrado en esta joven eran más valiosos que cualquier mansión, coche de lujo o traje caro. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Había elegido el amor. Había elegido la paz. Y, con eso, sabía que había elegido correctamente. Con el final de su relación con Bianca Regina, la vida de Máximo comenzó a transformarse de manera tangible. Ya no había reuniones urgentes ni compromisos sociales que lo distrajeran. Su tiempo estaba centrado en Caterina, quien, aunque seguía recuperándose, irradiaba una energía de calma que comenzaba a influir en todos los aspectos de su vida. Una tarde, mientras estaban juntos en el hospital, Caterina le habló sobre su hogar, una pequeña granja en las colinas. Aunque sencilla y lejos del mundo de lujos en el que Máximo había vivido, era el lugar donde Caterina se sentía más conectada con la tierra y con la vida. Era el único sitio que realmente consideraba su refugio. Siempre he soñado con regresar allí, dijo, sus ojos brillando mientras recordaba. Cultivar mis propias frutas, cuidar de los animales, nada más. Una vida tranquila, lejos de todo. Las palabras de Caterina resonaban profundamente en Máximo. Durante años, había estado acostumbrado a una vida de velocidad, donde todo giraba en torno al éxito y al estatus. Pero ahora, la idea de una vida simple, sin el ruido del mundo, parecía cada vez más atractiva. Quizás deberíamos hacer eso, sugirió Máximo un día, tomando la mano de Caterina entre las suyas. Volver a tu granja. Empezar de nuevo. Caterina lo miró, sorprendida. Aunque había soñado con regresar a su hogar, nunca pensó que alguien como Máximo de Luca pudiera siquiera considerar una vida tan diferente de la que había conocido. ¿Hablas en serio?, preguntó, su voz suave pero llena de esperanza. Sí, respondió él, con una sonrisa tranquila. No necesito más lo que tenía antes. Lo que quiero es algo real. Algo que me haga sentir en paz. Y creo que esa paz está contigo, en esa granja. Los días pasaron, y a medida que Caterina se recuperaba, comenzaron a hacer planes para dejar el hospital y regresar a su hogar. Máximo, por primera vez en su vida, se sentía emocionado por lo que estaba por venir, no por la perspectiva de nuevos negocios o acuerdos multimillonarios, sino por la posibilidad de una vida que realmente valiera la pena. Finalmente, llegó el día en que Caterina recibió el alta. Aunque aún estaba débil y necesitaba cuidados, había mejorado lo suficiente como para dejar el hospital. Máximo había organizado todo para que regresaran juntos a la granja. Había pasado semanas preparando el lugar, asegurándose de que estuviera listo para su nueva vida. Aunque no era lujoso, había algo en la sencillez de la granja que lo llenaba de una tranquilidad que nunca había sentido antes. Cuando llegaron, Caterina se quedó en silencio, observando su hogar con una mezcla de emoción y nostalgia. Las colinas verdes se extendían en la distancia,
y el aire fresco llenaba sus pulmones, haciéndola sentir más viva de lo que había estado en mucho tiempo. Es incluso más hermoso de lo que recordaba, dijo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Máximo, a su lado, no pudo evitar compartir su entusiasmo. Aunque nunca había vivido en un lugar como ese, ya no podía imaginarse en ningún otro sitio. Este es nuestro hogar ahora, dijo él, con una certeza que lo sorprendió. Aquí es donde todo comienza. Los días en la granja comenzaron con una rutina tranquila, pero profundamente satisfactoria. Caterina, aún recuperándose, pasaba las mañanas descansando bajo el sol, mientras Máximo se encargaba de las pequeñas tareas que había aprendido a hacer. Al principio, todo era nuevo para él: cuidar del huerto, alimentar a los animales, reparar cercas. Pero con cada tarea, sentía que su vida se conectaba más con la tierra y con algo más profundo dentro de él. Caterina lo observaba con una mezcla de admiración y cariño. Ver a Máximo, un hombre que había estado acostumbrado al lujo y al poder, adaptarse a una vida tan sencilla la conmovía profundamente. Ella sabía que esa transformación no era fácil, pero también sabía que él estaba haciendo con el corazón. «Nunca pensé que te vería haciendo esto», dijo ella un día, mientras lo veía trabajar en el huerto, sus manos cubiertas de tierra. «Yo tampoco», respondió Máximo, riendo. «Pero debo admitir que me gusta. Es diferente. Me hace sentir vivo de una manera que no conocía antes». Los días pasaron lentamente, cada uno lleno de pequeños momentos de felicidad. Máximo y Caterina compartían las tareas diarias, disfrutando de la simplicidad de su nueva vida. Las conversaciones al atardecer, los paseos por las colinas y las noches bajo el cielo estrellado se convirtieron en los momentos más preciados para ambos. Máximo, que solía medir el tiempo en términos de transacciones y reuniones, ahora lo medía en sonrisas, en el sonido de los pájaros y en la sensación de la tierra bajo sus pies. La relación entre ambos se profundizaba cada día. No era una relación basada en grandes gestos o palabras rimbombantes. Era algo más sutil, más auténtico. Habían aprendido a confiar el uno en el otro, a apoyarse mutuamente y a encontrar en la sencillez de su vida juntos un significado que ni todo el oro del mundo podría comprar. Una noche, mientras estaban sentados en el porche de la casa, mirando el cielo estrellado, Caterina rompió el silencio. «Nunca imaginé que viviría para ver esto», dijo en voz baja, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. «Estar aquí contigo, después de todo lo que ha pasado, es un milagro». Máximo tomó su mano y la apretó suavemente. «Yo tampoco lo imaginé», respondió. «Pero ahora que estamos aquí, no puedo imaginarme en ningún otro lugar. Esto es lo que siempre he buscado, aunque no lo sabía». Caterina lo miró, y en ese momento, ambos comprendieron que, a pesar de todo lo que habían pasado, habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier cosa que hubieran planeado o esperado. Habían encontrado paz. Habían encontrado amor. Y en esa paz, sabían que su vida juntos apenas comenzaba. El tiempo en la granja había sido un bálsamo para Máximo. Cada día que pasaba al lado de Caterina, se sentía más alejado de su antigua vida y más en sintonía con su nueva realidad. Los días eran largos pero llenos de pequeños momentos de felicidad, mientras compartían risas, conversaciones y el trabajo en la granja. A pesar de su mejora física, Caterina seguía siendo frágil. Sus días estaban marcados por momentos de agotamiento, pero nunca se quejaba. Su espíritu era fuerte, y siempre encontraba una razón para sonreír, incluso en los momentos más difíciles. Máximo la admiraba profundamente por eso. Había conocido muchas personas en su vida, pero nunca a alguien tan resiliente, tan lleno de vida, a pesar de las adversidades. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, Máximo y Caterina estaban sentados juntos en el porche, disfrutando de la brisa suave que traía consigo el aroma del campo. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de una tranquilidad que ambos habían aprendido a apreciar. «Nunca pensé que conocería lo que es el verdadero amor», dijo Máximo de repente, rompiendo el silencio. Sus palabras fueron suaves, pero estaban cargadas de significado. Caterina lo miró, sorprendida por la intensidad en su voz. «¿A qué te refieres?», preguntó, con una sonrisa curiosa en sus labios. Máximo giró su cuerpo para mirarla de frente, y tomó sus manos entre las suyas. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, simplemente conectados por el toque de sus manos y la mirada compartida. «He vivido una vida tan vacía antes de conocerte», comenzó él, sus palabras fluyendo con sinceridad. Todo lo que hacía, cada decisión que tomaba, giraba en torno al éxito, al poder, al dinero. Pensaba que eso era lo que definía mi felicidad. Pero estaba equivocado.
Caterina lo escuchaba atentamente, sus ojos llenos de comprensión. Contigo, he aprendido lo que es realmente importante, continuó Máximo. No es el dinero, ni el éxito, ni el lujo. Es el amor. Es sentir que hay alguien a tu lado con quien puedes compartir lo más simple, lo más puro. Contigo, he encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Caterina sonrió, pero sus ojos brillaban con emoción. Ella había intuido que Máximo estaba cambiando, pero escuchar esas palabras la conmovió profundamente. Yo también he aprendido mucho contigo, dijo ella, su voz suave pero llena de sinceridad. Pensé que este accidente era el fin de todo para mí, que mi vida iba a terminar antes de haber experimentado lo que realmente significaba ser amada. Pero entonces llegaste tú, y lo cambiaste todo. Máximo la miró, sus ojos llenos de una mezcla de amor y gratitud. Nunca pensé que podría encontrar la paz que tengo ahora, continuó Caterina. En esta granja, contigo, siento que todo tiene sentido. He aprendido que el amor verdadero no es algo que se busca, sino algo que encontramos cuando menos lo esperamos. Es lo que siento por ti. Las palabras de Caterina tocaron el corazón de Máximo de una manera que nunca había experimentado antes. El amor que ambos compartían no era el tipo de amor basado en grandes gestos o en la pasión momentánea. Era un amor más profundo, uno construido en la sencillez y en la aceptación de quienes eran realmente. Te amo, Caterina, dijo Máximo, sus palabras llenas de una certeza que no había sentido nunca antes. No quiero una vida sin ti. No importa lo que venga, quiero que sepas que siempre estaré aquí, a tu lado. Caterina, con lágrimas en los ojos, lo miró con una sonrisa llena de emoción. Yo también te amo, Máximo, respondió, su voz quebrada por la emoción. Nunca imaginé que conocería un amor como este, y no importa lo que pase, siempre estaré agradecida por haberte encontrado. Ambos se abrazaron en ese momento, dejando que el silencio del campo y el sonido de la naturaleza los envolviera. En ese abrazo, sellaron una promesa mutua, una promesa de estar juntos, de apoyarse en los momentos difíciles y de disfrutar de los momentos simples. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Máximo no podía dejar de pensar en lo afortunado que se sentía. Había dejado atrás una vida llena de superficialidades, una vida que lo había dejado vacío por dentro. Ahora, al lado de Caterina, había encontrado algo real, algo que ni todo el dinero del mundo podría comprar. Mientras ambos descansaban juntos, la luz de la luna iluminaba la pequeña habitación de la granja, y Máximo supo, con absoluta certeza, que había encontrado el verdadero significado de la vida. Había encontrado el amor verdadero, ese que no se basaba en apariencias, sino en la conexión profunda entre dos almas que se encontraban en el momento justo. En su corazón, sentía que todo lo que había pasado, todo el dolor, la culpa, las dudas, habían sido necesarios para llevarlo a este punto. Ahora, en los brazos de Caterina, sabía que todo estaba exactamente como debía estar. Los días en la granja pasaron lentamente, cada uno trayendo consigo una mezcla de tranquilidad y satisfacción. Para Máximo, la vida en el campo con Caterina era una revelación. Se sentía más conectado con el mundo que lo rodeaba, pero sobre todo, con él mismo. El hombre que alguna vez había vivido en el bullicio de los negocios, rodeado de lujo y poder, ahora encontraba paz en las pequeñas tareas cotidianas. Sin embargo, la salud de Caterina seguía siendo frágil. Aunque su espíritu era fuerte, su cuerpo no terminaba de recuperarse del todo. Ambos sabían que el tiempo que les quedaba juntos era limitado, pero ninguno de los dos hablaba de ello. En lugar de enfocarse en lo inevitable, vivían cada día como un regalo, valorando los momentos que compartían. Una tarde, mientras trabajaban en el huerto, Caterina se detuvo repentinamente, llevándose una mano al pecho. Máximo, que estaba a unos metros de distancia, corrió hacia ella al ver la expresión de dolor en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó, preocupado, mientras la ayudaba a sentarse bajo la sombra de un árbol cercano. Caterina respiraba con dificultad, pero trataba de tranquilizarlo con una sonrisa débil. Solo un poco de cansancio, dijo, aunque ambos sabían que era más que eso. Máximo se arrodilló a su lado, tomando sus manos entre las suyas. La mirada en sus ojos era de preocupación, pero también de una aceptación silenciosa. Sabía que este momento llegaría, aunque nunca estaba preparado para enfrentarlo. No tienes que fingir ser fuerte para mí, dijo suavemente. Estoy aquí contigo, pase lo que pase. Caterina lo miró, sus ojos brillando con amor y gratitud. Sabía que Máximo había cambiado profundamente desde el día del accidente. Ya no era el hombre que había conocido en ese momento. Ahora era alguien que comprendía el valor de la vida, alguien que había aprendido a amar de verdad. Máximo,
susurró ella, tomando aliento. Hay algo que quiero decirte antes de que sea demasiado tarde. Él la miró en silencio, escuchando atentamente cada palabra. Quiero que sigas viviendo, incluso después de que me haya ido, dijo, su voz temblando ligeramente. Quiero que recuerdes que lo que hemos compartido aquí, en esta granja, es lo más importante que podríamos haber experimentado. Pero no quiero que te quedes atrapado en el pasado. Quiero que sigas adelante, que encuentres nuevas razones para sonreír, para vivir. Máximo sintió que una lágrima se deslizaba por su mejilla, pero no trató de detenerla. La verdad en las palabras de Caterina lo golpeaba con fuerza, pero también le daba una sensación de paz. No sé cómo hacerlo sin ti, confesó, su voz apenas un susurro. Caterina apretó su mano con más fuerza, sus ojos llenos de amor. Lo harás, dijo con una sonrisa suave. Porque ahora sabes lo que es amar. Y eso es lo que te dará la fuerza para seguir adelante. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre las colinas, Máximo y Caterina se sentaron juntos en el porche, disfrutando del último rayo de sol. El cielo se pintaba de tonos naranjas y púrpuras, y el aire fresco del campo traía consigo el aroma de la tierra mojada. Caterina se recostó sobre el hombro de Máximo, y en ese momento, ambos supieron que era su despedida. Aunque no hubo palabras, el silencio entre ellos hablaba de un amor profundo, de una conexión que trascendía el tiempo. Unos días después, Caterina falleció en paz, rodeada por el amor de Máximo y la tranquilidad de su hogar. Fue un momento doloroso, pero también lleno de gratitud. Máximo sabía que, aunque había perdido a la mujer que amaba, había ganado algo mucho más grande, había encontrado el verdadero significado de la vida. Con el tiempo, Máximo decidió quedarse en la granja. Podría haber regresado a su vida anterior, a su imperio de autos de lujo y a la alta sociedad, pero ya no lo deseaba. La vida simple que había aprendido a amar con Caterina era la que ahora le daba propósito. A veces, mientras trabajaba en el huerto o caminaba por las colinas al atardecer, sentía la presencia de Caterina a su lado. No la había perdido por completo. Sabía que su amor siempre estaría con él, guiándolo y dándole fuerza. Había hecho una elección final, vivir la vida de una manera auténtica, guiado por el amor que había compartido con Caterina. Y aunque su camino era solitario, sabía que nunca estaría verdaderamente solo. Mientras observaba el cielo estrellado desde el porche de su casa, pensó en todo lo que había sucedido desde aquel accidente. Había pasado de ser un hombre centrado en el éxito material a alguien que comprendía el valor de las conexiones humanas, el amor y la paz interior. Gracias, Caterina, murmuró al viento, como si ella pudiera escucharlo. Gracias por mostrarme lo que realmente importa. Y así, con el corazón lleno de gratitud y amor, Máximo siguió adelante, sabiendo que, aunque su vida había cambiado para siempre, había encontrado el mayor tesoro de todos, el amor verdadero. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal, compartir el video y darle like para que podamos seguir trayéndote historias llenas de emociones y enseñanzas profundas. Gracias por acompañarnos.